Hola, somos Pilar y Patricia, las crack de las inversiones inmobiliarias en Colombia, también fundadoras de Construirte. En Construirte creemos que los colombianos pueden hacer inversiones inmobiliarias sin afectar sus finanzas personales. Te acompañamos en tu sueño de inversión inmobiliaria por medio de mentorías personalizadas y programas educativos que te permitirán realizar inversiones de manera segura y rentable y construir un patrimonio en bienes raíces. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Gracias por compartir la información a las personas que necesitan tener conocimiento financiero para acceder y invertir en el sector inmobiliario. Buenos días, tardes, noches a mi hermanita allá en Madrid. Gracias como siempre por compartir este espacio conmigo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito más allá. Hoy tenemos un podcast súper importante. Vamos a hablar es un poquito sobre las finanzas personales y los tips que necesitan para poder cumplir su sueño de comprar vivienda. Bueno, hermanita, bienvenida. Hola, Patico, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos nuevamente. Bueno, otra vez desde Madrid. El podcast pasado tuvimos la oportunidad de compartir en vivo y en directo y fue maravilloso, pero bueno, esto es lo bueno de la tecnología, que uno tiene la posibilidad de hacer estos ejercicios desde cualquier lugar del mundo y qué bueno que podamos seguir hablando de temas que ayuden a las personas a tomar decisiones acertadas para invertir en inmuebles. Definitivamente es una de las herramientas más seguras que existen para hacer inversiones. Las inversiones inmobiliarias te ayudan a construir un patrimonio seguro, nunca nos cansaremos de decirlo, entonces qué bueno que hoy, como tú lo decías, podamos hablar de cómo tener el control de nuestras finanzas personales para acceder a crédito, porque la mayoría de las personas que quieren invertir en inmuebles en Colombia, pues deben acudir a la financiación bancaria, bien sea a través de un crédito hipotecario, de un leasing habitacional, que eso ya hemos hablado, cuál es la diferencia, qué me conviene más dependiendo de mi momento de vida. Pero hoy sí queremos hablar pues de crédito. ¿Cómo me vuelvo lindo o linda para los bancos? Para que me presten el dinero para poder invertir. Sí, Pili. Es importante saber que cuando nosotros empezamos o soñamos con tener una inversión inmobiliaria y nos acercamos a comprarlo, tenemos un tiempo muy grande en el que pagamos la cuota inicial y ese tiempo también es importante para organizarnos y poder saber financieramente qué tips tenemos que tener para poder llegar en el momento de escrituración y entrega del inmueble, estar listos para ser aprobados por un banco. Eso que dices es, a veces tomamos las decisiones por emoción y nosotros lo que queremos es darles información para que no solamente sea la emoción, sino también cómo financieramente nos organizamos durante ese tiempo de preventa para poder lograr el cierre financiero y pagar ese inmueble y pues cumplir con todos esos sueños de rentabilidad y obviamente de valorización que tenemos con lo que compramos en el sector inmobiliario. Bueno, entonces, Pili, quiero que nos cuentes primero. ¿Qué es lo que realmente mira un banco? Pues haciendo un análisis de lo que los bancos miran cuando estamos en el proceso, ya en ese momento de verdad, cuando nuestros clientes van a pedir el aprobado de su crédito. Es entender que el banco no solamente mira cuánto nos ganamos, sino cómo manejamos esos ingresos, ¿sí? Y ahí viene algo importante y es el primer punto que te propongo que analicemos, perdón, y son las centrales de riesgo, ¿sí? No sé si todos estamos familiarizados con el término, pero las centrales de riesgo básicamente son estas entidades donde empresas nos reportan, establecimientos comerciales nos reportan por mi buen hábito de pago o por mi mal hábito de pago. Si pago atrasada o pago cumplida. Entre ellos los bancos. Si yo tengo una tarjeta de crédito con un banco, pues allí reporta si yo tengo moras de 0 a 30 días, de más de 30 días. Y es una data importante que toman las entidades financieras para saber si yo soy sujeto de crédito o no. Entonces es muy importante que nosotros estemos muy alineados con esta
con esta posición de estar en centrales de riesgo, porque a mí me reportan para lo bueno, pero también para lo malo, ¿no? Y es lo primero que va a mirar un banco cuando me va a hacer una aprobación de crédito o incluso un preaprobado. Y cuando nos estábamos preparando para este podcast, nos dimos cuenta que existe, por ejemplo, una de las centrales de riesgo donde más reportan las entidades bancarias y otras entidades comerciales es Data Crédito. Si yo ingreso por internet a mi data crédito, yo puedo crear un usuario y un password y puedo validar si yo estoy reportado de manera negativa en centrales de riesgo. Y eso que me permite identificar si yo, por ejemplo, hace unos años tenía un celular o un plan celular y lo cancelé y por algún error la empresa de telefonía me reportó, pues que yo sepa que hay un reporte y me pueda preparar antes de ir a pedir el crédito al banco. O si yo, por ejemplo, fui fiador o codeudor de alguien y me reportaron y ni me di cuenta, pues ahí voy a poder ver ese histórico e identificar pues si estoy reportado o no antes de dar ese paso de solicitar el crédito. Creo que esa parte es muy importante antes de iniciar un proceso de solicitud de crédito y es importante saber que tenemos herramientas como personas naturales para poder identificar si estamos o no estamos reportados antes de solicitar al banco un crédito, ¿no? Lili, hay algo muy importante que dijiste y que no solamente los bancos miran lo que ganas, sino tus buenos hábitos financieros. Mira que hace poco, y te hablo de la experiencia, nos pasó que independientemente que tú pagues tu cuota, pero si te demoras en pagarla, eso para un banco ya es que no estás cumpliendo con tu obligación. O sea, independientemente tú dices, ¿por qué pasa? Ay, no, yo mañana pago, yo mañana pago. Se le van pasando unos los días y ya estás atrasado, pasas en mora, porque si tú tienes, digamos, dices que vas a pagar cada 30 y no pagas ese 30, sino te demoras una semana, ya estás, ya apareces como reportado en mora, así cada semana. Y si te acostumbras a eso es peor, si tú te acostumbras a siempre pagar en mora, significa que sí, o sea, para el banco es que eres una persona en mora, independientemente que no debas y que estés pago. Y eso es una lección que aprendimos hace poco, hermanita, nos pasó a nosotros porque decimos, no, es que yo no le debo nada al banco. No, tú no le debes nada, pero siempre pagaste tarde tus obligaciones financieras. Eso es un mal hábito. Si tú sabes que tus ingresos como persona natural no llegan el 30 sino el 10 y estás acostumbrado a hacer eso, lo mejor es que siempre llames al banco y renegocies la fecha para el pago de tus obligaciones. Es uno de los puntos importantes porque eso es un buen hábito que demuestra al banco que eres una persona cumplida y que puede confiar en ti para cumplir tus obligaciones financieras. Bueno, Pili, hay algo que nos preocupa mucho y es, a veces nos metemos en una inversión y creemos pues que somos capaces de cumplir con el crédito hipotecario y cuando nos van a evaluar nos dicen no tienes capacidad. Obviamente eso pasa porque tus ingresos no son suficientes, pero lo que la gente no sabe es que eso tiene solución. La solución sobre ese punto es que tú puedes ir acompañado en la solicitud del crédito con una persona, puede ser tu pareja, un familiar, un primo, hasta un amigo. Y entonces lo que hacen es que te evalúan como un conjunto de ingresos. Si tú te presentas en compañía, como te digo, de cualquier persona, no solamente van a sumar tus ingresos, sino también los ingresos de la otra persona. Cuando haces esa suma, pues ya te da la capacidad necesaria para poder optar por ese crédito hipotecario o leasing, pues ya como lo quieras organizar. Es cierto, es cierto. Es el llamado ingresos familiares que siempre nos dice el banco. Y es la posibilidad de unir ingresos para poder acceder a crédito. Pues si no, a mí no me alcanza con lo que me gano, si yo compro con mi esposo, unimos esfuerzos para que la suma de nuestros ingresos nos dé la capacidad que requiere el banco para poder acceder al crédito, pues maravilloso. Y de ahí se deriva otro punto que los bancos miran con lupa, Patico, y es la capacidad de endeudamiento. Y la regla sencilla, creo que en la ley de vivienda ya cambió, Ujú, tanto para sí. INVIS como para Novis, porque antes ellos miraban que
no sea, que tu cuota mensual no sea de más del 30% de tus ingresos mensuales, porque uno tiene otros compromisos. Entonces, pues eso obviamente lo evalúa el banco. Si yo estoy sobreendeudado, pues puedo tener los ingresos familiares requeridos, pero no voy a acceder a crédito. Entiendo que ahora ya revisan el 40%, que tú Sí, puedas, así es. que la cuota sea el 40%. Entonces, pues importante tener ese estimado. Entonces, si yo me gano 5 millones de pesos, pues puedo pagar una cuota de 2 Máxima de millones dos de pesos. millones. Ujú. Ese es como el estimado inicial que revisan los bancos cuando ya hacen como el análisis de riesgo de cada uno de los clientes. Entonces, es importante que miremos ese tema de la capacidad de endeudamiento. Pero acá yo sí quiero que analicemos otro tema, Patico, que nos ha pasado últimamente, sobre todo en nuestros proyectos de vivienda de interés social y que quisiera que le diéramos como esa tranquilidad y ese tip a aquellas personas que están comprando vivienda de interés social, y es el tema del crédito en VRs, ¿sí? El crédito en VRs es una excelente herramienta que ofrecen los bancos cuando mis ingresos familiares no me dan la posibilidad de acceder a un monto de crédito específico. ¿Por qué? Porque ellos evalúan, no somos financieras, no somos banqueras, pero pues sí somos constructoras. Entonces, bueno, este es el ejercicio derivado de lo que hacemos con nuestros clientes en el día a día, pero si yo voy a pedir un crédito por 150 millones de pesos, y voy a pedir ese crédito en pesos en cuota fija, el banco, te pongo un ejemplo, va a revisar que mis ingresos familiares sean de 7 millones de pesos. Pero hay una buena noticia para los que no tienen ese nivel de ingresos. Si yo lo pido en VRs, en cuota variable, los ingresos familiares no van a ser 7 millones de pesos, sino van a ser 3 millones y medio. Entonces, la primera reflexión que yo quiero hacer en este tema de la VR es que la VR me da acceso al crédito, al monto que necesito, si mis ingresos familiares no me permiten acceder a un crédito en pesos. Yo quiero agregar algo ahí, Pili. Eso se deriva de algo que acabamos de hablar y es la capacidad total de los ingresos que puedes destinar para pagar tu cuota de crédito. Porque ¿qué pasó con la UR, hermanita? Lo que pasó con la UR es que siempre que optas por esa tasa, que es una tasa variable, la cuota que tienes inicial es más bajita. Eso significa que si la comparas, si la cuota con VR es de 800.000 pesos, digamos que en cuota fija puede quedarte en 1.500.000. Significa que necesitas demostrar mayor capacidad de ingresos, mayores ingresos para poder pagar esa cuota de 1.500.000. Entonces es una brecha casi del 50% que estamos hablando de ingresos familiares para acceder a ese crédito. O sea, es una excelente opción para todas las personas. Genera temor, Pili, ¿tú por qué crees que genera temor? Porque ahí es una cuota variable. Entonces, Ujú. digamos que el entendimiento colectivo de este tipo de créditos es que yo voy a pagar, por ejemplo, los primeros meses 1 millón de pesos, pero dependiendo de la web, de la VR dentro de 6 meses, entonces puedo pagar 1.800.000, y eso no es verdad. O No. sea, la VR es muy controlada porque está muy atada a la inflación. Ujú. Y yo les voy a poner un ejemplo práctico de Pilar Sánchez como inversionista inmobiliaria. Yo compré dos apartaestudios el año pasado, me los entregaron y los pedí en VRs a 20 años. ¿Por qué tomé esa decisión, Patico? Porque son para inversión. Y yo, mi ejercicio financiero en este tipo de inversiones es, pues que con lo que yo arriendo el apartamento pueda pagar la cuota. Claramente, si yo lo pedía en pesos, pues iba a pagar una cuota mucho más alta y Claro. no me iba a dar el arriendo para pagar la cuota. Entonces, pues, eso para mí no es negocio. En el último año, la variación que ha tenido ese crédito no supera los 50.000 pesos mensuales. O sea, te pongo un ejemplo. Un mes me llega por 900.
el otro mes me llega por 905.000, el siguiente me llega por 910, el otro vuelve y me baja a 908.000. O sea, digamos que también es una cuota que está muy Es un rango que no varía tanto. está controlada. Entonces, mi recomendación siempre es, si yo tengo temor a pedir un crédito en VRs, pues hago un simulador en alguno de los bancos y saco la tabla de amortización proyectada al número de meses que dura el crédito. Igual años. Entonces, 20 años, pues siempre la tabla de amortización me la trasladan a meses. ¿Cuál es el comportamiento? Y nos vamos a dar cuenta que no es tan elevado el incremento año a año. Ahora, cuando yo ya tenga la capacidad de pagar un crédito en pesos, pues simplemente me cambio. Es que la mayoría de los bancos nos ofrecen esa alternativa. Entonces, lo que siempre decimos en estas conversaciones, Patico, es si nosotros somos aliados de los bancos y si Ujú. nosotros sabemos cómo funcionan, pues los tengo a mi favor. Pero si yo de una digo que no, pues no va a poder tener la capacidad de acceder a crédito. Entonces, sí quería que nos detuviéramos en eso porque nos lo hemos encontrado en varias oportunidades, incluso lo hablamos desde el mes pasado en nuestro contenido en redes sociales. No le tengamos miedo a la OVR. La OVR es una posibilidad de acceder a crédito con un ingreso familiar menor para yo poder tener el sueño de cumplir, pues de tener vivienda, si es mi primera vivienda y si quiero vivir allí, o de invertir con el ejercicio que yo les conté que me está pasando a título personal y que pues me está funcionando muy bien. Ahora, si en algún momento me llegara a subir esa cuota, el doble que no va a pasar, yo estoy tranquila porque no va a pasar. Venga, pues el ejercicio es sencillo, me Cambio. paso a pesos y estoy tranquila. Exactamente, si uno empieza a ver que la inflación, como pasó, digamos que post-COVID, va a subir tanto tiene tanta fluctuación, pues uno amortigua el riesgo y se cambia de tasa o hasta hace una venta de cartera. O sea, hay muchas posibilidades después de que uno ya tiene un crédito aprobado para para mitigar ese riesgo o ese miedo o ese temor que tienen los inversionistas. Pero yo quiero decirte algo también, Pili, que nos pasa mucho con nuestros clientes y es que en el momento cero por lo que ya dijimos de los malos hábitos, que no hemos hablado de un tema del endeudamiento, porque no solamente te miden cuánto ganas, cuáles son tus hábitos, sino cuánto tienes en deudas. Ese porcentaje de deudas tampoco sobrepasó un porcentaje que ya nos vas a contar a fondo ese punto, pero cuando eso sucede, el porcentaje que tienes para delegar o entregar para el crédito de tu cuota de tu apartamento, pues se disminuye y la única forma de poder acceder el crédito es hacerlo por medio de VRs. Entonces yo siento que no es, son opciones que da el banco para poder llegar a todas las personas que realmente necesitan vivienda. O sea, han abierto todo panorama para hacerlo, incluyendo poder reunir entre varias personas esos ingresos familiares que necesitas para comprar tu vivienda. O sea que yo siento que ya no es un obstáculo el tema de la financiación. Lo importante es saber estar bien informado de cómo hacerlo y buscar todas las opciones, no quedarse con un no y pensar que se cerraron todas las alternativas, porque nosotros sabemos que hay muchas opciones para poder adquirir esos créditos hipotecarios. Sí, mira que me da un poco de tristeza con eso que estás diciendo, porque me acuerdo de un caso que las niñas en mi equipo comercial en la constructora me comentaron hace poco de un cliente que definitivamente dijo, yo en Uberes no compro y desaprovechó una oportunidad increíble de comprar un inmueble con unos beneficios más que increíbles. Entonces yo me hacía esa reflexión, yo decía, el cliente que tuvo en cuenta, ¿cuál fue su temor? Definitivamente la conclusión es que le fueran a duplicar y a triplicar su cuota como pasó en los años 90 Claro, con el UPAC, que que no mucha se compara, que no es. que mucha gente perdió sus viviendas porque es que se volvió insostenible, pero la tranquilidad que queremos dejar acá es que son tasas muy controladas, a pesar de ser una tasa variable, es una tasa muy controlada y siempre pidamos esa tabla de amortización proyectada para uno saber cuánto va a variar en el tiempo según la proyección económica y macroeconómica del país.
porque pues la VR pues se va ajustando con la inflación proyectada. Entonces, es, e- es, es entenderlo, ¿no? Es dejar el miedo y es ir un poco más allá para no perder oportunidades valiosas de inversión inmobiliaria que pues me puedo estar perdiendo por no dar ese paso de pedir un crédito en VRs. Entonces creo que eh, se tenía que decir y se Se dijo. dijo. Bueno, yo creo, Pili, que estos son tips y obviamente cada persona tiene necesidades completamente diferentes y por eso hay que analizar cada caso. Todos los casos son diferentes, absolutamente todos. Uno cree que todos los clientes pues tienen los mismos hábitos, que todos van a acceder al mismo crédito y eso no pasa. O sea, todas las personas tenemos hábitos diferentes y podemos acceder de manera diferente a las diferentes opciones que hay en los bancos. Bueno, Pili, hay otros aspectos claves que nos van a ayudar a mejorar nuestro perfil financiero frente a los bancos. Yo quiero decírtelos así como un resumen. El primero es que nosotros siempre debemos tener un presupuesto mensual. A mí me pasa, yo les digo, yo todos los meses, yo tengo mi presupuesto y yo trato y me ha servido, no sé si lo han usado, de generar bolsillos en su cuenta. Antes, y yo me acuerdo que la gente sacaba era como una carpetica y de su sueldo metía uno, que para el arriendo, que para tal, no sé qué. Ya los mismos bancos y las mismas aplicaciones se prestan para generar esos bolsillos y eso le da a uno una organización para saber y limitarse en sus gastos que no son necesarios. Entonces, ese es un punto importante de tener su presupuesto y estar organizados. Se empiezan a organizar por medio de sus aplicaciones, de sus apps y ya hay muchas opciones en los bancos. El segundo es crear un hábito de ahorro constante. Yo sé que esto a veces se nos dificulta porque uno se da cuenta que tiene un poquito de dinero y siempre está pensando es ay, qué rico es ir a este concierto, ay, mira esta blusa, no sé qué. Entonces uno, pero si uno mete dentro de su presupuesto esa bolsita del ahorro y lo mete tal cual como en un bolsillo, ya se vuelve un hábito. Yo sé que al principio cuesta, pero yo sé que se logra. O la otra opción, como siempre lo hemos dicho, métase a comprar una unidad de vivienda y pague sus cuotas que así sí o sí le toca ahorrar. Esa soy yo. Hago acá la cuña. Sí, sí o sí le Si yo tocó. veo la plata, si yo veo la plata en mi Ujú. cuenta, así la tengan bolsillos, yo tengo que reconocerlo con humildad, Patico, que a veces me la gasto. Yo también lo reconozco. De la única manera que yo me obligo a ahorrar y que me ha funcionado es invertir en un inmueble a mediano plazo y voy aportando, voy aportando. Esa soy yo, pero pues cada uno tiene su Sus manera de hábitos, sí. ahorrar. Bueno, y otro punto es evitar las deudas de consumo innecesarios. A veces, y yo sé porque yo ya estoy cansada, de verdad, que la tarjeta Falabella, que uno de un almacén y que saque el Rappi crédito, o sea, por todo lado lo están buscando, metiendo que uno saque créditos y ustedes no saben, pero todos esos mini créditos van sumando a esa capacidad de endeudamiento que tenemos nosotros y así no lo usen. Si ustedes lo sacaron, lo tienen ocupado. Entonces hay Eso que te tener iba a mucho decir. cuidado, hay que tener mucho cuidado en las cosas que uno acepta, en las cosas que uno firma, o si ya al fin no la va a usar, cerrar todos esos temas, esas tarjetas. Tú abres una tarjeta de crédito de 2 millones y luego te ofrecen otra cosa y eso te va sumando, se va sumando y cuando tú menos ves, es que no tienes capacidad de endeudamiento, claro. Puede ser que ni las uso, pero las tengo abiertas y eso hace que mi capacidad para el sector financiero está ocupado porque es como si tú tuvieras un cupo y cuando tú lo necesites lo puedes usar. Entonces, eso hace que para el banco sea que tienes copado esa capacidad de endeudamiento. Entonces, eso es uno de los temas de tener mal manejo. Eso es un mal manejo de las tarjetas de crédito. Si no la vas a usar, es mejor que no la tengas abierta y la cierres. Por Y favor, córtenlas, corten córtenlas esos plásticos. y llamen y cancelen. Bueno, y un punto de de las tarjetas de crédito, como ya lo dije, eso es también saberlas usar, intentar hacer las compras a un mes, eso les da un flujo de caja chévere porque si ustedes hacen un mes no les cobran intereses, si lo hacen un mes y la tarjeta no tiene cuota de manejo, pues no les cobran cuota de manejo y lo que pueden hacer es aumentar el flujo de caja porque ustedes están gastando, pero lo tienen que pagar después. Esa plática la pueden dejar metida en un fondito que produzca plata mientras les llega el valor de la cuota. Son tips muy importantes de saber manejar las tarjetas de crédito. Tratar de no usarlas a varias cuotas, sino realmente cuando se necesite y cuando la tengas, usarla siempre a una cuota.
Y lo que les dije al comienzo, las tarjetas de crédito también tienen que tener un buen hábito de pago. Eso también lo miden un montón. No se dejen vencer. Siempre paguen antes o el día que se les vence la tarjeta de crédito. No se pasen vencidos. Eso es una súper mal señal para los bancos. De Bueno, acuerdo. Mira, Patico, perdón, ujú, perdón, dale. que quiero intervenir en algo, Ujú. aportar a lo que dijiste de lo de las deudas de consumo innecesarias, como las tarjetas de crédito mal manejadas. Una mentora de negocios, hace un tiempo yo le escuché algo que me tocó muchísimo y que lo aplico y es, entonces dejo de vivir, entonces dejo de gastar para ir a un cine, entonces no salgo a comer, entonces no hago nada. Y ella decía, no se trata de eso, se trata de que si tú, por ejemplo, vas a cine 3 veces al mes, pues ahora vas una. De si tú compras café en Juan Valdés, pues que me encanta, todos los días, pues no compres café todos los días, sino 2 veces a la semana y compres un termito y lleves café a tu oficina o lo tengas en el carro si te gusta el cafecito. O sea, son esos llamados gastos hormiga que uno va mirando y van sumando y van sumando. O si, por ejemplo, a mí me gusta mucho el agua y yo siempre compro las botellitas de agua, ¿qué tal si tengo Ay, un no. termito como el que tú tienes ahí? Ese termito lo envasas y todos los días lo llevas a la oficina. Uno cuando termina el mes y hace la evaluación, porque en esa oportunidad yo lo hice, mira, de verdad es que uno gasta una cantidad de plata en esos gastos pequeñitos que si uno lo optimiza, pues realmente le da para poder ser muy juicioso y para poder tener unas finanzas personales mucho más aterrizadas y mucho más afinadas para poder estar lindo para los bancos, ¿no? Entonces, bueno, quería Bueno, compartir. eso que dices es muy cierto. Y atado a eso, yo quiero que hagamos un ejercicio práctico, Pili, de cómo prepararnos para un crédito hipotecario. Vamos como a sacar un número, pongamos un número fácil, como de multiplicar y dividir, para que Millones, todos entiendan. 5 Pero millones, quiero que nos cuentes cuál es la regla que existe para los que están comenzando en tratar de organizar sus finanzas personales. ¿Cuál es la regla que deberían aplicar para empezar a cuidar ese tema financiero personal? pues Patico, hay muchas reglas, pero a mí me parece interesante hablar de esta, que es como la que más hemos escuchado, que es la regla 50-30-20, Ujú. pero con un enfoque a esa vivienda, ¿vale? Como para poder entender cómo me proyecto para comprar vivienda, acceder a crédito. Entonces, si yo me gano 5 millones, esa regla dice, el 50% son para tus necesidades, arriendo, servicios, alimentación, transporte, que son 2,5 millones. 30% tus deseos, o sea, fíjate que esta regla le da mucha importancia, mucha relevancia a tu vida personal, a tus hobbies, al entretenimiento. Es importante hacerlo. Un 20% de ahorro e inversión es un porcentaje alto. Entonces, quizás en este momento quienes nos están escuchando, viendo, dirán, no, pero es que yo en este momento no alcanzo. Bueno, ese es el objetivo, llegar allí, que el 20% de tus ingresos sean para ahorrar e invertir. Entonces, ¿por qué te vuelves atractivo para los bancos? Porque tú estás teniendo un fondo de ahorro, si a ti te gusta ahorrar, o porque tú estás teniendo un ahorro que estás destinando, por ejemplo, a un proyecto sobre planos y ese ahorro lo estás haciendo en una fiduciaria, en una fiducuenta a tu nombre. Entonces ahí tú empiezas a volverte mucho más atractivo. Incluso hay entidades financieras que manejan el ahorro programado como un requisito para acceso a crédito. Sin ir más lejos, el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, ellos que miden, si tú tienes capacidad de ahorro, también te vamos a premiar con otorgamiento de crédito porque tienes esa capacidad de guardar dinero para tus obligaciones financieras futuras en el caso de compra de un inmueble. Es una regla muy sencilla, pero te da esta posibilidad de lograr ese monto que necesitas en un futuro
para acceder a un crédito de vivienda ante un banco y que lo pueda sostener en el tiempo, ¿no? Y eso también le va dando a uno como esos buenos hábitos de pago y esa estructura financiera de nuestras finanzas personales para uno saber que ya va a destinar una parte de sus ingresos a pagar un crédito. Eso es bajo el escenario de yo voy a pedir un crédito para vivir en Ujú. ese inmueble, ¿no? Sí, Pero Pili, pero si yo voy a pedir un crédito para invertir, ¿cómo sería el escenario? No sé si ibas a decir algo referente a eso. sí, no, Pili, que sí, con esa regla que estás hablando, que de verdad tiene como un espacio muy grande para el tema de los deseos y los hobbies y el entretenimiento, es tan importante el presupuesto, porque es ahí uno empieza a detectar, ven, yo me estoy gastando más del 50% en mis necesidades, algo está pasando, o sea, o estoy pagando mucho en arriendo, o qué es lo que me está haciendo que sea tan costoso mis necesidades básicas. Entonces uno empieza a tomar decisiones. No, no puedo pagar tanto en arriendo, tengo que disminuirme en el valor del arriendo, o me estoy gastando mucho en el transporte, ¿cómo puedo optimizarlo? ¿Cierto? Eso también nos da como una visión general en eso que hablabas de las cosas pequeñitas, el 30% de deseos es, pucha, me estoy gastando más del 30% de mi sueldo en cosas que no son necesarias. Entonces es como empezar a detectar si esos porcentajes sí están acordes o estoy muy desfasada de lo que estamos hablando. Entonces, súper fundamental tener claro sus ingresos y sacar su presupuesto mensual y ahí ya empezar a detectar esas cositas que puedo hacer mejor para tener ese ahorro enfocado en comprar la vivienda. Eso es lo que quería complementarte. Estabas hablando del inversionista. Expertos, los expertos en inteligencia financiera dicen que uno debe desglosar en detalle todo lo que se gasta todos los días. Mm, ¿Y cuáles, y de qué de esos rubros es? ¿Necesidades, deseos o ahorro de inversión? Bueno, ahorro de inversión no me lo gasto, pero pues sí, de necesidades y deseos. Y ahí uno se va dando cuenta que puede ir ajustando, que puede ir calibrando. Por ejemplo, acá en España, el tema del alquiler se está volviendo insostenible. En Madrid puntualmente, pues los alquileres son muy altos, entonces las personas pues optan por compartir piso, ujú. compartir apartamento. Venga, pues sí, ya no puedo, entonces pues tengo que compartir. O mirar opciones un poco más eficientes en términos de costos para mí, como los co-living, que tienen todo incluido y que yo pago un arriendo, pero tiene todo. El mobiliario, los servicios, la administración, todo. Entonces empieza uno como a definir cómo ajusta ese presupuesto a su realidad actual, definitivamente. Em, bueno, Patico. Ya vamos Bueno, como terminando, esto es como un sí. brochazo, un análisis de lo que nos ha pasado y lo que buscamos acá en Construirte es como de estos ejercicios que nos van pasando con nuestros clientes, con nuestro equipo comercial, de cosas que están pasando y que son tendencia, de las que queremos hablar. Hoy no tuvimos un invitado, pero porque queríamos hablar puntualmente de este tema, darles como ese brochazo y qué bueno que se tomen este espacio para hacer introspección y revisar un poco sus finanzas y su futuro financiero y sus expectativas futuras, porque hoy estamos y mañana no sabemos. O sea, hoy tenemos unos ingresos, tenemos una expectativa de ahorro, tenemos unas inversiones, tenemos un trabajo, pero pues mañana no sabemos qué puede pasar. Entonces, en la medida que uno se ha organizado con sus finanzas, pues puede estar tranquilo en un futuro. Y creo que ese es uno de los objetivos que tenemos en Construirte, Patico, es ayudarle a las personas a construir un patrimonio seguro invirtiendo en bienes raíces. Y qué mejor manera de hacerlo que hablar de algo que nos duele tanto, que es el tema del crédito, el acceso al crédito, de cómo prepararnos para el crédito y de no tenerle miedo al crédito, ¿no? Creo que para ir concluyendo
Ese es como uno de los elementos que queremos dejar, no tengamos miedo. Y, y eduquémonos que en la medida que nos educamos, pues tenemos más herramientas para lograr nuestros objetivos y nuestros sueños y que el crédito no sea un dolor de cabeza para cumplir ese sueño, sino que sea una parte importante dentro de ese sueño y que desde lo positivo pues yo pueda lograr ese acceso a crédito. Y Pile, hoy aprendimos cómo controlar las finanzas, aprendimos cómo revisar la central de riesgo. Yo eso no tenía idea, Pili, eso para mí fue nuevo en este podcast. Cómo revisar los ingresos familiares, que puedes reunirte entre varios para poderte presentar. Aprendimos cómo controlar la capacidad de endeudamiento, cómo revisar ese punto de el porcentaje que tenemos de endeudamiento, cómo podemos hacerlo mejor, qué no debemos hacer. Y pues enseñamos un método muy sencillo para controlar, digamos que el presupuesto mensual y cómo poder tener ese ahorrito para el pago del crédito hipotecario y qué nos hace ser más atractivos para podernos postular un banco. Entonces, pues Pili, gracias a todos los que nos escuchan, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que deben compartir este podcast a todas las personas que en este momento quieran hacer inversión en el sector inmobiliario y necesiten herramientas para lograrlo. Y tú que nos escuchas, ya sabes que lo que necesites, estamos acá para atenderte. Ujú. Gracias, Patico, gracias a todos, ya lo has dicho, qué bueno que se hayan quedado con nosotras en este episodio completo. Te invitamos a poner en práctica el ejercicio de hoy. Edúcate, de verdad que hay información muy valiosa en Internet que te va a permitir tomar decisiones súper acertadas. Acuérdate que nosotras, aparte de asesorías inmobiliarias, también estamos trabajando nuestra nueva línea de negocio, Construirte Acabados y Remodelaciones. Si tienes un inmueble en el eje cafetero, contáctanos para darte más información. A ti, Pili, hasta una próxima oportunidad. Chao. Ya, chao a todos. Si quieres empezar a educarte sobre inversiones inmobiliarias, únete a nuestro grupo de WhatsApp de Inversionistas Pro y recibe contenido educativo toda la semana.